Recibe un cordial saludo, querida comunidad educativa, estudiantes de quinto año de secundaria. Bienvenidos a la semana de trabajo número 22, dentro de esta nueva experiencia de aprendizaje número 6. Te saluda tu profesor, Carlos Alberto Graus Torero, para darte la bienvenida a esta semana de trabajo que inicia hoy lunes 30 y termina el viernes 3 de septiembre del 2020. En este aspecto, vamos a señalarnos que la experiencia de aprendizaje número 6 propone acciones para el uso responsable del plástico. Esto dura durante 3 semanas hasta el 17 de septiembre, donde vas a elaborar un plan de acción. Pero antes de iniciar con el plan de acción, la sesión de hoy trata acerca de leer textos sobre el cuidado del ambiente y la salud, para lo cual se solicita tu atención y como ves, en esta actividad vamos a leer textos sobre el problema del impacto del uso excesivo de plástico en el ambiente y la salud. Asimismo, vamos a analizar datos e información importante sobre el consumo de plástico y sus repercusiones o consecuencias, en este caso negativas, ¿no? No te olvides los protocolos de bioseguridad, lavarte bien las manos, mantener tu distanciamiento, desinfectar todos tus implementos tecnológicos con alcohol isopropílico de preferencia para tus, en este caso, instrumentos que tengas, laptop, celular, etcétera, ¿no? Cubrirte con la mascarilla, permanecer en tu hogar y no buscar la aglomeración. Así que esos son los primeros protocolos y vamos en este caso a mostrarte las guías de trabajo. Como puedes ver, consta de 3 lecturas y esas 3 lecturas tienen una serie de interrogantes antes, durante y después de la lectura. Así que vamos a conocerlo en qué consiste cada una de las partes. En este aspecto, yo te sugiero en primera instancia dar una ojeada, una vista general al texto 1, que habla acerca de la resolución de la Asamblea General, luego el texto 2, que habla de un verso, ¿no? Dentro de ello me comenta ahí que es de una canción, entonces son versos que están escritos sobre el mar de plástico. Y la siguiente ojeada, darle al texto del problema de la contaminación por plástico. Una vez que le has dado esta ojeada, vamos a trabajar la primera parte. Anticipamos. El título del texto, el problema de la contaminación por plástico, ¿a qué áreas, lugares o espacios de contaminación crees que se refiere? Vamos ahí, a completar. 2. ¿Por qué se debe conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra? Mira tú. Y tercero, una canción titulada Mar de Plástico, ¿qué problemas cree que enfoca? Interesante, quiero escucharte ahí cómo anticipas a la lectura. ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas? Vamos, adelante. Luego también vamos a trabajar predecimos. 4. ¿Dónde es más grave el problema del plástico? ¿Dónde crees tú? ¿En el mar o en la tierra? Coméntame ahí. Recuerda que todavía no leas. Estamos predecimos, en la fase de predecimos, ¿ya? 5. ¿Cuál es la relación entre el tiempo del uso del plástico y el tiempo de degradación? Por ejemplo, tú lo usas poco y ahí mismo poco también se deshace, se degrada. ¿Qué dices tú? Coméntame. Y vamos a la última parte de hipotetizamos. Plantear una hipótesis. ¿Qué es esto? Consiste en enunciar una idea, ya sea afirmando o negando algo sobre un tema. Por ejemplo, el plástico se degrada más fácil fuera del agua y hace más daño que en el agua. Interesante. Esa es una hipótesis. Entonces, tú de acuerdo al título de cada texto, ¿qué hipótesis tú planteas? ¿Qué supuesto? Por ejemplo, si yo te digo mar de plástico, ¿qué supones tú? ¿Qué crees que sea el enunciado? ¿Afirmas o niegas algo? Coméntanos, esa es la parte inicial. Luego de haber hecho eso, ya has hecho el primer bloque. Para ello ya te voy a determinar tus primeros tiempos. Hasta ahí puedes pausar el video y resolver esa parte. Muy bien. Ahora, en la segunda parte, vamos a leer. En este caso yo te hago 3 recomendaciones y el ministerio también. Según vamos descubriendo las respuestas de anticipación, predicción e hipótesis, yo te sugiero usa el subrayado o resaltado del texto. Haz anotaciones, es decir, sumillados. Subraya las palabras que no conozcas para que busques su significado. Entonces, vas a conocer de esa manera los 3 textos durante esta segunda fase, que es la lectura. Por ejemplo, acá te presento el primero. Resolución aprobada por la Asamblea General del 22 de abril. ¿De quién? De las Naciones Unidas. En este caso tienes que entender que como resolución es un documento importante para varios países.
Mira tú. Luego, otra idea que te puedo dar. ¿Qué dice? En este caso, este texto, si tú lo lees, va a hablar en el año 2018 del Día Internacional del Planeta Tierra, por ejemplo. ¿Qué más vas a encontrar? Léelo y vas a hablar también de la Madre Tierra. Mira tú, interesantísimo. Y finalmente, al acabar de leer este texto, va a ir un pedido de las Naciones Unidas. ¿Cuál es el pedido? Dentro de ello habla de tomar conciencia, pero te invito a leerlo detalladamente para que tú puedas ver esta resolución, en qué consiste este tipo de texto contigo, ¿no? Vamos, siguiente. En el siguiente texto vas a encontrar una canción que está escrito en versos. Esta canción escrita en versos se denomina Mar de Plástico. Lo vas a leer sutilmente y analizar parte por parte, pero acá te dejo unas ideas. En este caso, ¿qué se infiere cuando tú dices mar de plástico? ¿Existe el mar de plástico? Obviamente no existe, pero ha sido creado un poco, sí. ¿Por qué? Porque en el mar encontramos plástico. Entonces, ¿qué infieres tú ahí? A ver, vamos a ver. Luego, hay párrafos como este, por ejemplo. Útil solo un par de días de mi vida, en mi vida. Cuando me encuentro envasando comida. ¿Qué es lo que envasa la comida? Normalmente el plástico. Pero nada de lo que contengo es mío. Es decir, por ejemplo, el jugo, la comida, lo que tiene no es del plástico. Y un día de pronto me quedo vacío. Es decir, lo usas y lo desechas. Es la función del plástico. Mira tú, se puede inferir en este verso que habla del plástico. Igualito tú vas a inferir en cada verso qué nos quiere decir como lectores. Por ejemplo, aquí hay una crítica, mira tú, y te critica a ti por no saber usar la diferencia de los tachos de colores, por ejemplo, ¿no? Entonces, te invito a que puedas seguir, en este caso, leyendo para que tú puedas encontrar qué relación hay entre el texto 1 y ahora con este texto 2, que es una canción. Finalmente, viene un tercer texto que habla del problema de la contaminación por plástico. Acá sí te recomiendo leer más despacio, léelo pausado y resalta lo más que puedas. ¿Por qué? Porque el texto 3 es el más importante. Obviamente los tres son importantes, pero el tercero yo te recomiendo leerlo mucho más pausado, con más calma, con paciencia, porque nos da fuentes de información. Y esa es la diferencia de los otros dos. Por eso te dice conocer el tema. Por ejemplo, el problema de la contaminación por plástico. Es decir, te va a sustentar por qué el plástico contamina. Qué importante conocerlo, ni yo lo sabía. Mira tú. Entonces, beneficio. El primer párrafo, por ejemplo, te habla acerca de lo bueno y de lo malo. Te invito a leer. Luego, también hay un párrafo donde nos habla de nuestra triste realidad, por ejemplo, en el océano, en el mar. Léelo, por favor. Te invito a leer, que la lectura es parte de tu proceso como futuro universitario. Así que acostumbrémonos a leer. E inclusive, no todos los plásticos son iguales, mira tú. Entonces, a leer se ha dicho. Luego vamos a responder, una vez leídos esos tres textos, cómo el plástico en desuso afecta a la comunidad y nuestra salud y el ambiente. Ahí te puedes ayudar con el texto 3, mira, te estoy ayudando, ¿no? 2, ¿por qué en el espacio terrestre, o sea, en las montañas, bosques, fuentes de agua, tierras agrícolas, es más grave que en el mar? Te puedes orientar del texto 3, mira, te estoy diciendo ya. 3, ¿cuáles son las razones por las que se le reconoce el Día Internacional de la Tierra? Ahí te puedes orientar del texto 1. ¿Cuál de los textos es de mayor importancia para comprender el problema en el impacto del plástico en el ambiente? Texto 3 también te puedes ayudar. Luego, ¿qué más se te pide? Te pide, por ejemplo, en la 5, ¿qué ideas se desprenden de los siguientes versos de la canción? No sabes muy bien ni dónde ponerme, en el cubo amarillo o en el cubo normal. Entonces, ¿qué te quiere decir el autor con esto? Por ejemplo, acá te doy dos ideas. Los colores del tacho de reciclaje, y acá te doy una imagen inclusive. Entonces, ¿qué idea te desprende estas dos? Que no sabemos, por ejemplo, colocar la basura en dónde. Ya, eso lo dejo a tu criterio, a tu idea. Entonces, ¿ya? Coloca igual por el punto 2 y el verso 3. ¿Qué significa para ti? ¿Qué quiere decir cada uno de estos versos? Finalmente, la pregunta 6, y con esto finalizamos. En cuanto a la forma, ¿qué semejanzas y diferencias hay en los tres tipos de texto? En cuanto al contenido y el uso del lenguaje. Acá te doy una ayudita. Por ejemplo, en el tipo de texto vas a encontrar dos tipos, narrativo y descriptivo.
A ver, tú, cuéntanos, ¿ya? ¿Qué más hay? En este caso hay narrativo descriptivo y uno, acá no lo ha leído bien, hay uno que es informativo, así que léelo a ver cuál será. Luego, sobre el contenido. Recuerda que para saber el tema de un texto tienes que hacer la pregunta, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el primer texto de la resolución? ¿De qué trata la canción? ¿Y de qué trata el último texto, no? Igualito. El uso del lenguaje. Recuerda que los registros pueden ser formal e informal. Formal porque usa palabras estándar e informal palabras familiares, de amigos, ¿no? De palabras que puedan entenderse dentro de un pequeño grupo. Entonces, léelo con paciencia y coloca sus semejanzas y diferencias. Cualquier duda y estamos para subsanarla. No te olvides que en la parte final, después de haber leído, es importante tu autoevaluación. Coloca una X si lo lograste, una X si está en proceso o coméntame qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. De esta manera, cerramos la semana 22. Ya hemos completado la primera actividad. Ya comprendimos la problemática y el desuso del ambiente. En la próxima actividad vamos a identificar el impacto del plástico en la salud, donde vamos a utilizar el plan de acción. Así que muy atento. Nos vemos en la siguiente elaboración de tu plan. Que Dios te bendiga. Te deseo lo mejor. Fue tu profesor Carlos Alberto Grados Torero y nos vemos hasta la próxima.